Bien, hermanos, una vez más estamos en este momento y en este día para continuar con la serie de clases que estamos poniendo sobre los peligros que se esconden tras el judaísmo mesiánico. Alabamos al Señor y le damos gracias por la bendición tenida en la primera parte del culto. Con todo el corazón nos ponemos delante de su presencia para adorarle a Él, por encima de todas las cosas. Él responde. Como ustedes saben, estamos en los diferentes temas considerando la crítica al Nuevo Testamento griego. Volvemos a repetir que en estas clases nosotros estamos interesados en demostrar con ciertas evidencias la falsedad de la teoría mesiánica sobre que los textos griegos son textos corruptos, amañados por la Iglesia Imperial Cristiana y por la Iglesia Católica. Hemos dicho que pondríamos el asunto basado en 5 evidencias. La primera fue, ya la vimos, la evidencia. ¿Cuál fue la primera? La lógica. La evidencia lógica, muy bien. La segunda, que tenía que ver con los manuscritos, las cantidades. No, la histórica es la tercera. La evidencia documental, que tenía que ver con la cantidad de manuscritos, la diversidad que hay. Ahora mismo estamos en la evidencia histórica, que la hemos dividido en 3 partes. Nos queda por dar la evidencia arqueológica, que vemos después de esta tercera, y por último la evidencia que tiene que ver con Dios. Son las 5 evidencias que quisimos exponer para demostrar, repito, la falsedad de la teoría de los judíos mesiánicos sobre el texto griego. Decíamos que estamos en la tercera parte de la evidencia histórica. Hoy vamos a ver una serie de hechos, porque en esto de la evidencia histórica nuestro propósito esencial ha sido demostrar que la iglesia del segundo, tercero y cuarto siglo fue una iglesia muy dividida, llena de conflictos y de problemas, que es falso lo que nos pretenden hacer creer los judíos mesiánicos de una iglesia poderosa, controladora absolutamente de todo. De tanto control tenían, según esta teoría, que hasta las palabras o las frases que debían escribirse en los manuscritos estaban controladas por ellos. Esto es absolutamente falso a la luz de la historia. La iglesia de los primeros siglos fue una iglesia, repito, muy dividida, muy fragmentada por diferentes teologías y diferentes aspiraciones de poder de los líderes de la iglesia, que no pudieron permitir de ninguna manera ese control sobre los manuscritos que se escribían en todas partes. Los manuscritos los escribían personas profesionales, pero también a cualquiera que se le ocurría hacer una copia de un evangelio lo hacía sin control de ninguna clase. Entonces, en este ambiente es absurdo creer el control que nos pretende enseñar los judíos mesiánicos. Por eso vamos a ver ciertos datos hoy, para demostrar eso, demostrar cuán dividida estaba la iglesia, particularmente en el siglo IV, y por una de las causas de conflicto que se denomina el arrianismo. Vamos a ver, ¿qué es el arrianismo? Para los que ya han dado las clases, ¿qué cosa es el arrianismo? Un movimiento de Arrio, movimiento de un presbítero de Alejandría que se llamó Arrio, que profesaba este señor, este presbítero. A ver, Eduardo, ¿estabas hablando? ¿Tú estabas hablando? ¿Qué profesaba Arrio? Este presbítero en Alejandría, que de ahí viene la doctrina arriana o el arrianismo. ¿Cuál era su profesión? ¿Negaba qué? Negaba la divinidad de Cristo. Arrio negó que Cristo fuera Dios, simplemente un hombre enviado por Dios, pero no que fuera Dios mismo. Bueno, este conflicto duró todo el siglo IV. Y vamos a tratar de ver ciertos datos. El primer dato es que vamos a ver el sínodo que se celebró en la ciudad de Tiro en el año 335. Aquí vamos a ver ciertos nombres y fechas. Vamos a preguntar. Atanasio, ahora obispo de Alejandría, es acusado por los arrianos.
¿Qué año estamos ahí? En este dato. 335. ¿Cuántos años hace del concilio de Nicea? ¿En qué año se celebró el concilio de Nicea, donde Arrio fue condenado, donde se estableció el credo niceno que establecía la divinidad de Cristo? ¿A cuántos años estamos? Si el concilio de Nicea se celebró en el 325, 10 años. A 10 años de haberse celebrado el concilio de Nicea, Atanasio, ¿recuerdan quién fue Atanasio? Recuerdan que había tres cargos. ¿El obispo cómo se llamaba en Alejandría? Alejandro. ¿Cómo se llamaba el presbítero? Arrio, bien, Eduardo. El presbítero se llamaba Arrio. ¿Y cómo se llamaba el diácono, o uno de los diáconos? Atanasio. Arrio empezó a decir, Cristo no es Dios. Atanasio empezó a contradecir a Arrio y se formó el conflicto. Atanasio lideró, fue el paladín de la causa nicena, o sea, de la causa de que Cristo sí es Dios. En este gran enfrentamiento, Constantino ve que el imperio se le va a dividir y convoca el concilio del año 325 en Nicea para poner de acuerdo a esta gente, pero no se pusieron de acuerdo. Y entonces se determinó desterrar a Arrio, quemar sus libros y prohibir la doctrina arriana. 10 años después, el acusado en el sínodo, en el concilio de Tiro, es Atanasio, el defensor de la causa nicena. ¿Ven cómo cambian las cosas? Como el siglo IV es un siglo de conflictos y de problemas y de gran diversidad. Atanasio en el 335, el paladín de la causa nicena, es acusado por los arrianos. Ahora es obispo. En el 325, cuando el concilio era diácono, pero en el 327 murió Alejandro, el obispo, y a él lo eligieron obispo de Alejandría. ¿Van entendiendo la secuencia histórica? Entonces ahora Constantino destierra a Atanasio, al paladín niceno. En el año 336 lo envía a Tréveris. Había sido desterrado en el 325 Arrio. Ahora el mismo Constantino destierra a Atanasio, el paladín niceno. Recuerden, el término niceno, traten de fijarse eso. El término niceno cree la divinidad de Cristo. El término arriano niega la divinidad de Cristo. Esa identificación deben hacerla rápidamente para poder entender lo que estamos explicando. O sea, el paladín niceno, Atanasio, es desterrado ahora a los 11 años del concilio. Miren aquí, de estas 4 ciudades donde vivía Atanasio, en la 1, la 2, la 3 o la 4. Atanasio. ¿Sí? ¿De dónde era obispo? Es en la 4, ¿verdad? De aquí lo desterró el mismo Constantino a Tréveris, allá en el norte de las Galias, de Francia. El sínodo de Jerusalén, en el año 336, el mismo año del destierro de Atanasio, devolvió la comunión a Arrio. Constantino autoriza su retorno del destierro y le ordena al obispo de Constantinopla que lo reciba en su sede. Arrio no llegó allí, pues murió en el camino. Muchísimos creen que murió envenenado por sus enemigos, porque los nicenos no querían que él regresara, era el paladín de la causa arriana. Pero aquí vemos a Constantino cambiando. El mismo que desterró en el 325 a Arrio, ahora lo retorna, destierra a Atanasio y ya tiene otra idea. El mismo Constantino tiene otra idea. Por eso nos resulta insólito que ahora los mesiánicos nos digan que Constantino fue el que estableció el credo niceno y que lo defendió a capa y espada y que persiguió a Arrio y que persiguió a los arrianos. Eso era cambiante. Miren este otro dato. Constantino es bautizado en el 337 por el obispo arriano Eusebio de Nicomedia. Antes de morir, en ese año murió Constantino, quiso arreglar sus problemas con Dios y pidió el bautismo. ¿Y quién lo bautiza? Bueno, pues un arriano, Eusebio de Nicomedia, que fue el protector de Arrio, ¿recuerdan? Sí. Y entonces Constantino mismo se bautiza como arriano, en la fe arriana.
Estamos entendiendo que no había unidad. ¿Qué iglesia podía existir ahí? ¿Qué poder para controlar los manuscritos y que la causa nicena fuera la que prevaleciera, la creencia de divinidad de Cristo prevaleciera los manuscritos? Sí. Si el que está prevaleciendo ahora es el realismo. Ese mismo año 337 muere Constantino y Atanasio regresa del destierro a su obispado de Alejandría. De allá donde estaba ya por Francia, regresa para acá porque muere Constantino. El otro dato histórico: asumen el poder 3 de los hijos de Constantino, entre ellos Constancio II, el cual es arriano. Fíjense ahora cómo van las cosas. En el año 339, Constancio II destierra nuevamente a Trévides a Atanasio, que continúa siendo obispo de Alejandría y un antiarriano furibundo. Atanasio siguió atravesado ahí defendiendo el credo niceno, entonces Constancio, que es arriano, lo vuelve a desterrar al mismo lugar de Trévides, esta vez en el año 339. Vamos a ver más adelante que Atanasio sufrió 5 destierros. Entonces, 5 destierros. Regresa de ellos y lo vuelve a desterrar. Ver 339. ¿A cuántos años de Nicea? A 14 años del concilio de Nicea. En el año 341 se celebra el sínodo concilio de Antioquía. Es repudiado el concilio de Nicea y condenado el credo niceno. En ese concilio del 341 en Antioquía. ¿Cuál es Antioquía aquí? ¿La 1, la 2, la 3, la 4? La 2. ¿La 2? Me parece, no. Ah, no, la 3. La 1 es Roma. La 2 es Constantinopla. La 3 Antioquía, el 4 es Alejandría. En el año 353 se celebra el sínodo concilio de Arles. Arles está aquí en el sur de Francia. ¿Qué nos dice la enciclopedia de Wikipedia sobre este concilio? Fue convocado para apoyar el arrianismo. Asistieron, entre otros, 2 legados del obispo de Roma, a los que se invitó a rechazar la comunión de manos de Atanasio. ¿Se recuerdan de Atanasio? El líder de la causa nicena. Y que decidieron no condenar a Arrio, lo que no gustó a Liberio, el obispo de Roma. Ven la divergencia entre los obispos unos y otros, Eusebio, Liberio, el otro, y se discuten los asuntos. Atanasio desterrado, el gran conflicto arriano del siglo IV. Ahora aquí, en este concilio de Arles, van 2 legados del obispo de Roma. El obispo de Roma se llama Liberio, en este otro nombre, y él no le gusta que quieren condenar a Atanasio y aceptar el credo de Arrio. Ahora bien, en el año 355 son desterrados 2 prominentes nicenos. ¿Nicenos qué son? Los que defienden la divinidad de Cristo. Son desterrados en el 355. ¿A cuántos años de Nicea? 30. 30 años. A los 30 años de Nicea. Nicea fue en el 325. Liberio, obispo de Roma, es desterrado. Y es desterrado este otro señor que ya lo conocemos de antes. Ocio, obispo de Córdoba, en España. ¿Se recuerdan quién fue Ocio? Ocio fue el que presidió el concilio de Nicea y escribió el credo niceno. Los 2 son desterrados por Constancio II, el hijo de Constantino. Vamos a ver, miren esto, atiendan bien, ¿qué nos dice la enciclopedia Wikipedia sobre Liberio, el obispo de Roma? Durante su mandato estaba en todo su apogeo la persecución del emperador Constancio II. El emperador quería imponer el arrianismo en Occidente, y como Liberio se oponía, manteniéndose firme y decidido, en 355 lo desterró a Berea de Tracia, donde Liberio sufrió durante 2 años toda clase de vejaciones. Recuerden, Liberio es el obispo de Roma, defensor del credo niceno. Constancio el emperador lo destierra a este lugar de Roma a Berea de Tracia.
Muchos obispos se pusieron del lado del emperador en contra de Liberio. Entonces los arrianos, dueños de la situación, y en total control de Roma, nombraron al diácono Félix como nuevo obispo, en lugar de Liberio. Pero el pueblo rechazó a este y exigió al emperador el regreso y la reinstauración de Liberio, como legítimo obispo de Roma. Quise poner aquí en rojo este dato porque nos demuestra la pugna entre los dirigentes de la iglesia. No hay unidad, no es una iglesia unida, como la quiere hacer ver también Abraham. No es una iglesia unida, es una iglesia en pugnas y conflictos. Los obispos se ponen de parte del emperador y ponen a Liberio, que es el obispo de Roma. No hay unidad entre ellos. Constancio II se dio cuenta que Félix no sería aceptado, y permitió a Liberio regresar a Roma en 357. Fue recibido con gran regocijo popular. Aparentemente, Constancio pretendía que Liberio y Félix gobernaran la iglesia en conjunto, pero esta fórmula de un doble episcopado no fue aceptada ni por el pueblo ni por el clero romano. Félix se retiró a su casa en Porto, donde vivió hasta su muerte. Debido a la posición tomada por la mayoría de los obispos en su contra, y por el trato que recibió durante su exilio, Liberio se mostró, después de su regreso a Roma, débil e inseguro, presentando posiciones un tanto ambiguas con respecto al arrianismo. En 359 se convocaron simultáneamente dos concilios de obispos, de Oriente y Occidente, celebrados en Seleucia y Rímini respectivamente. Bajo presión imperial, ambos concilios adoptaron sendas profesiones de fe semi-arrianas. Liberio no estuvo representado en ninguno de estos concilios. Bueno, debido al maltrato, como dice ahí, y a que todos los obispos estaban en contra de él, pues cuando regresó del destierro ya no era tan niceno. Tenía posiciones ambiguas respecto al arrianismo, quiere decir que lo ambiguo es lo que a veces es y lo que a veces no es, o puede ser dos cosas al mismo tiempo. Podía ser el defensor del arrianismo como defensor del clero niceno, el obispo de Roma. Aquí se celebró el concilio de Seleucia y aquí el concilio de Rímini, un concilio oriental y un concilio occidental. Cuando Constancio II murió en 361, Liberio anuló los decretos tomados en el concilio de Rímini. O sea, Constancio II es el emperador arriano, defensor y perseguidor de todos ellos. Entonces, cuando muere Constancio II, pues este obispo anula los decretos que condenaban al clero niceno del concilio que se celebró en su territorio. Porque recuerden que los obispos cada uno gobernaba un territorio. Que fue el concilio de Rímini, él no podía anular los del concilio de Seleucia porque aquello era de otro lugar. Pero esto de aquí, de cerca de Roma, sí los anuló. Ahora miren que dice sobre Ocio de Córdoba. ¿Se recuerdan que Ocio de Córdoba es el obispo que presidió el concilio de Nicea, defensor del clero niceno, que lo redactó él mismo? Miren qué interesante está esto. En el año 355 el emperador proarriano, Constancio II, decide terminar con la gran influencia de Ocio y obligarle a que condene a Atanasio. Ante las insidias imperiales, el obispo cordobés le responde en una epístola en el año 356. Yo fui confesor de la fe cuando la persecución de tu abuelo Maximiano. Si tú la reiteras, estoy dispuesto a padecerlo todo antes que a derramar sangre inocente, ni ser traidor a la verdad. Haces mal en escribir tales cosas y en amenazarme. Dios te confió el imperio. A nosotros las cosas de la iglesia, ni a nosotros es lícito tener potestad en la tierra, ni tú, emperador, la tienes en lo sagrado. Esto es un ancianito de 100 años. Ya Ocio de Córdoba es de 100 años. Cuando Constancio II lo quiere forzar, lo que sigue diciendo Wikipedia. Constancio obliga a comparecer a Ocio, ya centenario, ante un concilio arriano, donde se le presionó, azotó y atormentó, negándose rotundamente a afirmar la condenación de Atanasio. Ocio fue desterrado a Sienio, en Panonia, y murió, con 101 años, lejos de su tierra y de su diócesis, en 357. ¿Había unidad en la iglesia? ¿Había un poder de los nicenos absoluto para controlarlo todo y que los manuscritos salieran con las ideas que ellos querían? Sí, el líder del concilio de Nicea, que redactó el clero niceno, es desterrado con 101 años de edad y muere lejos de su tierra. ¿Ven? De Córdoba a Sirmio. Allá murió desterrado, sin protección alguna. No hay unidad en esta iglesia.
No hay poder en esta iglesia para una sola cosa. Se disputan el poder unos y otros. Los concilios de Antioquía de los años 358, 361 y 362 afirmaron el predominio de los arrianos. En el 360 en Constantinopla, todos los credos anteriores fueron desautorizados y el término substancia fue declarado ilegal, porque en el credo niceno se usaba para decir que Cristo era de la misma sustancia del Padre. Simplemente se declaró que el Hijo era como el Padre que lo engendró. Vamos a ver los destierros de Atanasio, para que ustedes vean el gran problema. Miren, Atanasio, como ya vimos, fue desterrado del 335 al 337 a Trébris bajo Constantino el Grande. Después del 339 al 345, otra vez a Trébris bajo Constancio II, que es el hijo de Constantino. Después del 356 al 361 fue desterrado al desierto egipcio, también bajo Constancio II. Del 362 al 363 nuevamente al desierto egipcio bajo Juliano el Apóstol. Vamos a ver quién es este después. Y en el 365 vuelve a ser desterrado al desierto egipcio por el emperador Arriano Valente. ¿Ven? En esos destierros del líder de la causa nicena podemos ver nosotros el conflicto ¿Se grande. pasó la vida entera? Bueno, desterrado la vida entera. En la mayor parte de esta, o sea, en los tres, que no fueron los tres, no estoy claro ahora, pero en esos destierros al desierto egipcio fueron autodestierros, que él mismo se hizo porque venían a matarlo. Y entonces él, para poder escapar de la muerte, tenía que huir hacia el desierto egipcio y ahí encontrar el refugio. Ahora vamos a ver los emperadores del siglo IV después de Constantino el Grande para que también puedan comprobar la diversidad y el conflicto. Miren esto. Constancio II, del 337 al 361, ¿qué fue? Arriano. Les puse de diferentes colores para que vean bien la diversidad. Después de Constancio II viene Juliano el Apóstata, del 361 al 363, ¿qué fue? Pagano. Miren esto. ¿Nunca han escuchado la frase "venciste al fin, Galileo"? Sí, sí. Está hasta en un himno. En una poesía también. En una poesía o un himno. Bueno, Juliano fue criado y creció como adolescente y joven bajo instrucción cristiana. Pero cuando tomó el poder, renegó del cristianismo y quiso restablecer en Roma la religión pagana, la creencia en los dioses. Por eso se le llama Juliano el Apóstata. Entonces, en ese tiempo, él pues le quitó todos los privilegios a la iglesia cristiana, desautorizó todos los beneficios que se le daban y puso a los cristianos iguales que los paganos, que los judíos y que cualquier otro religioso durante su reinado. Fue, y esto es un detalle muy interesante, Juliano muy amigo, él no fue tanto como los judíos de él. ¿Alguno conoce cuál fue una de las obras que Juliano emprendió para desacreditar a Cristo y al cristianismo? Algo que los judíos quieren hacer ahora. Una obra que emprendió. Juliano emprendió una obra que fracasó, pero que recibió el aplauso de los judíos y él apoyó a los judíos de ese tiempo. Él pretendió la reconstrucción del templo de Jerusalén. Cristo había dicho que no quedaría piedra sobre piedra. Él, para desacreditar a Cristo y porque se oponía al cristianismo, pretendió y emprendió la reconstrucción del templo de Jerusalén, pero fracasó. O sea que Juliano fue una persona que no fue ni cristiano ni judío, fue pagano, pero benefició a los judíos y perjudicó a los cristianos. Ese panorama también está en el siglo IV, en medio de todo el conflicto arriano. Después viene Joviano, del 363 al 364. Fue moderado. ¿Qué entendemos por moderado? Que admitía todas las religiones. Que tú podías ser cristiano, niceno o arriano, podías ser pagano, podías ser judío. Todos tenían derecho en el reinado de este emperador. Después viene Valentiniano I en Occidente, del 364 al 375. Fue cristiano moderado.
Él fue cristiano, pero también permitía que otras religiones existieran. Valente en Oriente, en el 364 al 378, fue arriano. Este fue uno de los que desterró a Atanasio. Graciano en Occidente, 375 al 383, moderado primero y después se le convirtió en niceno. Teodosio I en Oriente del 379 al 392 y en Occidente del 392 al 395 fue niceno. Honorio en Occidente fue un inepto, no se olvida la palabra. Y Arcadio también fue inepto. Estos fueron dos hijos de Constancio, de Teodosio el Grande. Él antes de morir dividió el imperio en dos partes, Oriente y Occidente, y a Honorio le dio Occidente y a Arcadio Oriente, pero estos emperadores eran completamente ineptos, eran manipulados. Por ejemplo, Honorio, en su reinado, pues el arrianismo fue el que prevaleció porque su general era arriano, y entonces pues él se hacía lo que el arrianismo quería y creía. Entonces, esa diversidad de colores, yo se las puse para que puedan comprender que también en el poder político había conflictos y había diversidad, no había unidad de poder, ni en el religioso, por parte de los jerarcas de la iglesia, ni tampoco en el político por parte de los emperadores. No hay unidad. Siglo IV es un asilo convulsionado por conflictos y problemas. En el año 381 se celebra el Concilio Ecuménico de Constantinopla, convocado por el emperador Teodosio, que es niceno. Cree en la divinidad de Cristo. ¿Dónde está Constantinopla? ¿Cuál de los cuadros es? Dos. En Constantinopla. Triunfan aquí nuevamente los nicenos contra los arrianos. En el 381. Bueno, ya aquí sí se define la Trinidad. Recuerden que cuando hablamos del credo de Nicea, dijimos no era la Trinidad que está en juego, solo la divinidad de Cristo. Ahora sí la Trinidad. Miren el credo de Constantinopla, como dice, atiendan bien. Creo en un solo Dios, Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Bueno, ese fue el credo de Constantinopla, totalmente trinitario. Ya aquí sí se define la doctrina de la Trinidad, ya a finales, repito, del siglo, el año 381. Veamos aquí los concilios. Vean que lo que quiero demostrar es la diversidad. El año, el lugar y la posición teológica. El primero, 325 Nicea, el credo niceno. El segundo, el 335 en Tiro, es arriano. 336 en Jerusalén, arriano. 341 en Antioquía, arriano. 353 en Arles, arriano. 358 en Antioquía, nuevamente arriano. 359 en Seleucia, arriano. 359 en Rímini, arriano. 361 en Antioquía, arriano. 362 en Antioquía, arriano. Y 381 en Constantinopla, niceno. ¿Ven? Los nicenos tienen predominio a principios del siglo y a final del siglo. En todo el medio del siglo predomina el arrianismo. ¿Se dan cuenta? No hay unidad, hay diversidad, hay conflicto.
Pero en todo este tiempo en que predominaron los arrianos, también existieron los niceros, los que no tenían predominio, y estaban desterrados, en pleitos, en problemas, como Ocio de Córdoba, desterrado y muerto a los 101 años de edad, pero el predominante fue la creencia arriana. Dos evidencias saltan a la vista. Solamente a causa del conflicto arriano, sin tener en cuenta los otros problemas, la iglesia imperial del siglo IV fue una iglesia profundamente dividida y fragmentada. Los jerarcas cristianos, obispos, presbíteros y diáconos estaban separados y desunidos por bandos y rivalidades teológicas y de jefaturas. Y el poder político del imperio estaba en la misma condición. Emperadores arrianos, paganos y nicenos se sucedieron en el trono imperial durante todo el siglo. Conclusión. Vamos a tener en cuenta otra vez la teoría de este señor. ¿Quién es este señor? Dan Ben Abraham. Recuerde lo que escribe Dan Ben Abraham en su libro El Código Real. Para entonces, el cristianismo surgió como la religión oficial del imperio, completamente divorciado de sus raíces judías, y teniendo ahora, bajo su control, todas las sinagogas, rollos y documentos judíos que existían, incluyendo los manuscritos hebreos y griegos de lo que más tarde fue llamado Nuevo Testamento. Con tanto poder disponible, los líderes cristianos del Santo Imperio se aseguraron que los escritos apostólicos que tenían en sus manos respondieran a sus intereses doctrinales, más que a la realidad textual de donde provenían. ¿Es posible eso? No era posible. No era posible, señor. Está diciendo una mentira consciente. Ahora bien, si lo que dice el autor del Código Real fuera cierto, los jerarcas religiosos y políticos de entre los arrianos, durante las veces que en el siglo IV tuvieron predominio en el imperio, habrían borrado o cambiado en los manuscritos griegos todas las palabras y las frases que sirven como fundamento para creer en la divinidad de Cristo, y así establecer su doctrina en los mismos manuscritos griegos de que Cristo no es Dios. ¿Entienden esa idea? Si la iglesia imperial, fíjense bien, si la teoría de él es que la iglesia imperial, por el poder que tenía, borró de los manuscritos y cambió palabras para hacer valer sus intereses, en el tiempo en que la iglesia imperial fue arriana, ¿qué hubieran hecho los arrianos? Borrar de esos manuscritos todos los textos que decían que Cristo era Dios, porque ellos dicen que no es Dios. ¿Se dan cuenta? Durante todo el tiempo en que la iglesia imperial fue arriana, pues ellos hubieran cambiado los manuscritos a su capricho. Y lo que apareciera hoy es que Cristo no es Dios en estos manuscritos. Pero también hubiera ocurrido lo De mismo. igual manera habrían hecho los nicenos, cuando fueron ellos los que tuvieron la autoridad suprema. Cuando los niceros tuvieron autoridad, también le hicieron a los manuscritos las mismas cosas. Porque es una iglesia imperial que puede ser nicena en un tiempo, puede ser arriana. Y son dos creencias completamente diferentes. ¿Ven lo ilógico de su teoría? Eso tendría como resultado unos manuscritos del siglo IV colmados de divergencias, tanto para favorecer como para condenar la divinidad de Cristo. Sin embargo, eso no aparece así en los 39 manuscritos que existen hoy del siglo IV. Hay 39 manuscritos, testigos de la época, copiados en ese tiempo del que estábamos hablando de convulsiones. Esos 39 manuscritos estuvieran llenos de diferentes ideas, porque lo mismo pudieran tener cosas del arrianismo que cosas del niceno. Sin embargo, los 32 manuscritos que existen de aquella época no tienen. Ahí había un poder que lo impidió. Que lo impidió, y eso no lo pudieron hacer los hombres. Ese cambio en el texto, que precisamente el último de las evidencias, que es lo que tiene que ver con Dios, vamos a tratar eso. Dios cuidó su palabra de que no fuera adulterada. De lo contrario, entonces, si lo que tenemos son manuscritos corruptos, Dios le tiró la espalda a esto. Enviar a su Hijo al mundo para traer el Evangelio, y que ese Evangelio en los mismos comienzos fuera desacreditado, fuera corrompido, y que la humanidad en 2000 años haya creído una mentira. Dios descuidó a tal punto eso, que así pasó. No, en medio de esas convulsiones, de esos conflictos, de esas divergencias, de esas polémicas terribles, y donde corrió hasta la sangre, Dios cuidó su palabra para que los hombres no la corrompieran. Es lo que creemos. Y los textos que tenemos son los textos que Dios quiso que permanecieran. Entonces, en el
El próximo domingo vamos a hacer las preguntas de esta clase para reafirmar lo que hemos aprendido hoy. Y después la evidencia arqueológica. Yo no voy a dar una clase, la primera no va a ser una clase, sino voy a hacer un trabajo investigativo que ustedes van a hacer. Entonces, estoy preparando ese trabajo investigativo para que ustedes busquen en internet diferentes manuscritos para ver qué textos son los que tienen. De ese tiempo, los manuscritos que existen de ese tiempo. Él recibe la orden de deseo. Amén. Felicidades. El amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, el Consolador, sean con todos sus hijos desde hoy y para siempre. Amén. Gloria a Dios.